hablaba cosas muy claras como el que escuchemos su voz. Él también hablaba de que Él nos ha regalado algo, ¿verdad? ¿Cuántos creemos de los que estamos acá que Dios nos ha regalado algo? Yo creo que todos los que estamos en este lugar tenemos algo de parte de Dios. Tal vez usted no lo puede identificar, pero hay personas que sí lo miran. Hay personas de que sí se dedican a ver el esfuerzo y el trabajo que usted hace para Dios, y usted también tiene su recompensa. Entonces, hermanos, Dios también nos decía de que su palabra, o sea, Él nos ha dejado los dones para bendición y no para maldición. Él nos ha bendecido con toda bendición, hermanos, y es necesario que lo recordemos en todo tiempo. Así de que siéntase usted bienvenido en esta hora, que Dios pueda hablar por medio del vaso y reciba lo que tenga que recibir de parte de Dios, y usted se pueda ir lleno. Amén. Amén, hermanos. Fíjese de que yo siento algo especial en este lugar. Yo creo de que esta es la casa de Dios, en el cual habita su presencia cuando el pueblo se reúne. Nosotros, hermanos, debemos de recordar siempre de que Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él, pero Dios nunca se aparta de nosotros. Su fiel amor siempre está para con nosotros. Es increíble, y me llenaba mucho la palabra que daban por medio de la palabra profética o de la profecía, porque nos viene a llenar y nos viene a hablar a nuestra vida. Yo no sé, hermanos, pero solamente Dios conoce realmente en qué circunstancia usted se encuentra en esta hora. Solo Dios conoce qué necesidad hay en su corazón, pero Dios es bien puntual para poderle bendecir, para poderle hablar, y para que usted se vaya lleno en esta hora, para que usted se vaya con gozo, se vaya con alegría y renovado nuevamente. Fíjese de que hemos estado hablando, o en este caso el miércoles pasado, hermano Manuel hablaba sobre la profecía o sobre las profetizas. Y hoy en día yo he visto de que se ha movido un poco más la profecía, o en estos meses, en nuestra casa, ¿verdad? Y creo de que es importante de que nosotros constantemente pongamos atención qué es lo que nos dicen por medio de la profecía, para que nosotros, hermanos, no vengamos a adquirir algo que no venga de parte de Dios, ¿verdad? Sino que nosotros comprendamos la voz para que Dios nos hable y nosotros podamos atender. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta casa Dios nos ha hablado? Yo creo de que muchas veces hemos venido necesitados y Dios nos ha hablado. Si no te ministra por medio de la alabanza, te ministra por medio de la palabra. Si no, hermanos, Él deja un tiempo, pero Dios nunca quiere de que tú te vayas vacío de este lugar, jamás. Es lo que Él desea, hermanos, es de que tú y yo salgamos con una mente renovada, con algo diferente, y llevemos una esperanza a nuestra casa. Porque a veces, hermanos, qué triste sería de que nosotros vengamos a la casa de Dios y salgamos con una mente mal, ¿verdad? Con una mente triste, con una mentalidad, hermanos, de no, en este caso, haber recibido de parte de Dios. Yo quisiera de que me acompañara a Corintios 12, 3 al 6. Amén. Ahorita lo leemos, hermano. Vamos a leer el 1. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u de otra, arrastrados hacia los ídolos mudos. En el 2 dice, en el 3 dice: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en nosotros. Amén. Tome su lugar. Entonces, hermanos, si ponemos atención acá,
vamos a poder comprender de que el Espíritu Santo y que el espíritu del hombre a la verdad está dispuesto a poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, llamamos Señor a Jesús? Nosotros le decimos Señor, nuestro Señor, a Jesús por medio del Espíritu, porque Él nos lo ha revelado. Él nos ha dado a conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, y es necesario de que lo tomemos en cuenta, ya que vamos a hablar de la palabra profética. Recordemos, hermanos, de que todo aquel que profetiza se tiene que sujetar a las autoridades que Dios ha delegado, que Dios ha establecido para que pueda haber una línea y haya bendición, ¿verdad? Hoy vamos a tocar la primer profetisa, y quería leerles algunos textos acá que hermano Manuel nos hacía énfasis, y yo lo meditaba mucho, porque dice acá: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Yo creo de que nosotros, hermanos, tenemos a un solo Dios, tenemos a un solo Señor, y nosotros debemos de honrarle a Él. Con lo que Él nos ha dado, nosotros debemos de bendecirle, porque Él, hermanos, desea de que nosotros seamos de bendición y no de maldición, o no de piedra de tropiezo, ¿verdad? Para que no se escuche tan fuerte. Pero, hermanos, analizándonos un poco, ¿cuántos de nosotros hemos sido de estorbo para algún hermano? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al lugar de darle una palabra de edificación, hemos llegado con una palabra adversa, ¿verdad? O contraria a lo que Dios te ha mandado a dar? Nosotros, hermanos, debemos de cuidar lo que decimos. Lo que sale de nuestro corazón es bien importante, ya que Dios toma en cuenta todo lo que decimos. Amén. Dios lo toma en cuenta, hermanos, y a veces nosotros ni nos recordamos de qué es lo que hemos dicho, pero Dios sí está atento a nuestra voz y a lo que nosotros hablamos de parte de Él. Y cada palabra, hermanos, tiene un peso para alguna persona, o para Dios en este caso. Fíjese, hermanos, de que hay un personaje del cual yo le quiero hablar en esta noche, y es en este caso una jueza, ¿verdad? Es un juez que se levantó en los tiempos pasados, pero viene a ser sombra y figura para lo que Dios quiere hacer en estos tiempos también, ya que está escrito su palabra. Dice que en los últimos días el Espíritu se iba a manifestar aún más, ¿verdad? Que se iba a revelar aún más, y que nosotros íbamos a tener esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esa palabra está en Joel, y hoy en día yo creo de que se ha estado cumpliendo en nuestras vidas, y nosotros debemos de estar atentos, porque realmente son tiempos finales, son tiempos últimos, hermano, son tiempos delicados. Y yo creo de que hay personajes que se han levantado también, pero también se han levantado hijos de Dios a los cuales Dios quiere utilizar, y son ustedes, hermanos. Cada uno de los que están acá, Dios los quiere utilizar, Dios los quiere usar para bendición de cada uno de los que están en su casa, de los que están en su trabajo, de los que están alrededor suyo, y que reconozcan que Dios es el Señor. Amén. Fíjese de que les quería hablar de Débora, les quería hablar de este juez que se levantó como bendición para el pueblo. Fíjese, hermanos, de que el pueblo llevaba 40 años. Lamentablemente nosotros, hermano, nos parecemos literalmente al pueblo de Israel. En este caso muchas veces somos desobedientes, muchas veces caemos en las manos del enemigo, hermanos, pero Dios siempre nos quiere hacer libre. Y el pueblo de Dios, hermanos, siempre caía en idolatría, siempre caía, hermanos, en deshonrar a Dios, y caían en las manos de los enemigos, o Dios los entregaba. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos aprender y que nos entreguen al enemigo, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender. Yo creo de que de ninguna manera, ¿verdad? El apóstol Pablo, si no estoy mal, le decía: al tal entregalo a Satanás, ¿verdad? Pero, hermanos, yo creo de que no se necesita llegar a esa jerarquía para poder comprender, porque Dios nos habla constantemente con palabras de amor, ¿verdad? Para que nosotros entendamos. Fíjese de que Débora se levantó en una ocasión para poder liberar al pueblo. El pueblo llevaba 20 años de esclavitud y era oprimido. Y fíjese, hermanos, de que lo más tremendo es de que el pueblo duraba años
de años, pero Dios siempre los quería hacer libres. Fíjese de que en Jueces 4 habla sobre Débora. Y Débora, hermanos, me llama mucho la atención porque los que profetizan, siempre les hablaba de la autoridad. Tienen que estar bajo la autoridad y someterse a lo que es el Espíritu Santo y en este caso a la autoridad que está en este lugar, que es nuestro pastor, ¿verdad? Y a las autoridades que él ha delegado en este lugar para que se lleve un orden. Entonces, cuando nosotros profetizamos, debemos de recordar de que hay una sombra en la cual nosotros debemos estar. Débora en este caso se ponía bajo la palmera, dice, y la palmera se llamaba Débora. Pero se llamaba Débora, hermanos, porque así le habían puesto, porque ella se ponía ahí y llegaban a pedirle consejo o a pedir juicio, y ella levantaba juicio para aquellos que llegaban a querer arreglar sus asuntos. Entonces, hermanos, la profecía muchas veces nos viene a advertir, pero también nos viene a exhortar, nos viene a traer paz. Y dice Dios, si apartas lo vil de lo menospreciado, tú vas a ser como mi boca, tú vas a ser de bendición. Entonces, hermanos, es necesario de que en esos tiempos se levanten personas decididas a poder honrar a Dios, decididas, hermanos, a que estemos constantemente diciendo: Dios mío, yo te quiero agradar más y más y más, constantemente, que de nuestro corazón salga. Yo creo de que para poder juzgar, hermanos, nosotros debemos estar así como dicen, lo mejor posible, ¿verdad? No podemos decretar o levantar un juicio, pero Débora sí lo hacía. Débora sí lo hacía, hermanos, porque ella sabía en qué estado estaba ella delante de Dios. Ella sabía en qué estado estaba delante de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no podemos venir a la ligera y levantar nuestra voz en un juicio para nuestro hermano, porque debemos de recordar, y hermano Manuel lo decía el miércoles pasado, y escrito está, dice su palabra, que en la medida que nosotros midamos, nos van a medir también, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener misericordia y debemos de saber qué es lo que sale de nuestra boca. Por eso yo sentía que había una unción especial en este lugar que nos cubre, ¿verdad? Que nos envuelve, ya que nosotros cuando venimos acá, dice de que se tienen que manifestar cantos, himnos, se manifiesta la palabra y se manifiestan los dones. Entonces acá hay una dimensión donde está Dios, donde Dios se manifiesta, y Él está acá con nosotros, y usted no lo dude, ¿verdad? Dios está en este lugar y Él quiere hablarnos en esta hora. Entonces, hermanos, se manifestaba Débora en aquellos entonces y escuchó, tuvo una palabra de Dios, de parte de Dios, y se le habló a aquella persona que ejercía autoridad en Israel. Entonces lo más tremendo es, hermanos, de que le dice, si tú me acompañas, yo iré. Si tú vas conmigo, yo voy a hacer lo que Dios te ha dicho. Acompáñenme a Jueces 4. Les voy a leer desde el 3. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. En el 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora la profetisa, mujer de Lapidot. En el 5 dice: y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Escuche lo que dice en el 6. Y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel: ve, marcha al monte Tabor, y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. En el 7 dice: y yo te atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javid, con los carros y sus muchas tropas, al torrente Sison, y los entregaré en tus manos. En el 8 dice: le respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Quiero que meditemos ahí un poco. Si Débora se levantó como una profetisa, ¿por qué Barak le pidió de que fuera con él?
de que fuera con él, hermanos. Si usted se recuerda, no estamos hablando de un profeta como tal, sino de una profetisa. Recuerde bien, hermanos, de que una cosa es tener un don y una cosa es tener un doma, ¿verdad? El doma se le llama un ministerio primario, pero el don, hermanos, Dios dice que hay diversidad de dones. Ahora bien, tenía tanta confianza Barak de que Dios le hablaba a Débora, pero quería que la acompañara para poder seguir escuchando instrucción si en algún momento se diera, ¿verdad? Entonces, hermanos, la profecía nos viene a traer instrucción, nos viene, hermanos, a traer una libertad para nuestra alma y para nuestro espíritu. Por eso es importante de que nosotros constantemente pongamos atención a la palabra y a qué es lo que se dice para nosotros no ser engañados. Recuerden, hermanos, de que en los últimos tiempos en los púlpitos es donde van a engañar a las personas, no en otro lugar. Entonces nosotros debemos tener el espíritu alerta para poder ir en contra de ello, ¿verdad? Y entonces Débora en este caso, hermanos, acompañaba a Barak para que se cumpliera en sí también la palabra que había dicho, la palabra que había dado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se ha cumplido la palabra que Dios te ha dado? Fíjese, hermanos, de que usted no está solo, hay alguien que lo acompaña, hay alguien que está con usted y se llama Espíritu Santo. Entonces, en aquel entonces, hermanos, era Débora, ¿verdad?, acompañando a Barak. Pero en ese tiempo es el Espíritu que te acompaña de día y de noche, el que está contigo, hermanos, en todo tiempo. Y él no te deja, Él siempre está aconsejándote, Él siempre te está ayudando para que tú puedas salir de cualquier circunstancia y no te quedes. Pero, hermanos, es importante de que nosotros escuchemos su voz. Y si escuchamos su voz, obedecer, porque una cosa es escuchar y otra es obedecer. Pero si nosotros escuchamos su voz y la obedecemos, de cierto dice la palabra que vamos a vivir. De cierto, hermanos, dice su palabra de que nosotros vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Y yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, deseamos tener esos frutos, esa unción de parte de Dios, para poder hacer libres a aquellos que están oprimidos, para poder dar libertad a aquellos que están cautivos, hermano, porque es increíble, pero dentro de la congregación hay muchas personas que están oprimidas, que están atadas, pero Dios quiere hacerlos libres. Y Dios quería hacer libre al pueblo de Israel a pesar de la idolatría en la que ellos se metían. Dios los quería libertar. ¿Y sabe qué es lo que me llena a mí? De que Israel estuvo 40 años libre. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuántos de nosotros constantemente no venimos a llenarnos y nos atamos nosotros, nos hacen libres, nos atamos y nos hacen libres? Pero Dios realmente quiere que nosotros seamos realmente libres, como en este caso, hermanos, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo creo de que cada uno de los que estamos acá tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, porque le hemos conocido, por eso le servimos y por eso le buscamos. No porque yo esté predicando por los que más que predican acá, sino porque usted conoce quién es Dios. Usted conoce que hay un Señor en su corazón, y por eso es de que usted le busca. Yo espero con todo mi corazón de que así sea, porque, hermanos, yo sé de que vienen a recibir instrucción, o venimos a recibir instrucción de parte de Dios acá, pero usted viene a este lugar, creo yo, porque Dios a usted le habló. A usted Dios lo convenció de su pecado, de su falta, y usted quiso cambiar. Entonces es importante de que nosotros nunca lo olvidemos, hermano, de dónde Dios nos ha sacado, para que nosotros podamos ir y hacer discípulos también por medio de la libertad que nosotros hemos recibido. Vamos a seguir leyendo acá lo que dice. En el 9 dice: y ella dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Escuche lo que dice en el 14. Entonces Débora dijo a Barak: escuche, levántate, porque ese es el día en el que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí, el Señor ha salido delante de ti
Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres, y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara bajó en su carro y huyó a pie. Entonces, hermanos, fíjese de que le dice acá Débora a Barak: levántate, le dice, porque es el día que Dios ha entregado a Sísara en tus manos, pero el honor no será tuyo. ¿Sabe por qué no fue el honor de Barak, hermanos? Porque una mujer fue la que mató a Sísara. Hay cosas, hermanos, con las que nosotros dicen: no, hombre, si yo puedo. Y Dios te lo ha hablado, y Dios te lo ha dicho por medio de profecías, y Dios dice: hay cosas que no puedes, pero que Dios quiere destruir. Me voy a adelantar un poquito. Fíjese, hermanos, de que este personaje Sísara, yo creo, incluso hermano Ludwig, en unas ocasiones cuando estaban en las radios, hacían preguntas sobre algunas cuestiones, y me recordé que una de estas es ella. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo murió este personaje Sísara? Fíjese de que él estaba dormido y estaba cansado, porque venía siendo perseguido, pero él era el que Dios quería destruir. Y fíjese, hermanos, de que es increíble, pero ahorita en Discipulados hemos estado hablando sobre los tipos de mente. Pero para que este personaje se destruyera, Dios permitió de que esta mujer le clavara una estaca en sus sentidos y lo atravesara la tierra. Hay varios ángulos en los que los podemos estudiar, pero hermanos, la victoria principal está en tu mente. Y Dios por eso te habla constantemente para que tú le creas, para que tú te levantes. Porque le dijo Débora a Barak: levántate, ¿verdad? Levántate. ¿Qué significa levantarse, hermanos? Cuando estamos caídos o cuando estamos sin ganas de nada. Le dicen a Elías: levántate porque te resta mucho camino. Entonces, hermanos, en esta noche Dios te dice que te levantes. Importante, hermanos, dice escuchábamos la profecía y hablaba sobre la mesa en este lugar. ¿Qué significa la mesa, hermanos? Que Dios Él viene y desciende a este lugar para servirnos, para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros por medio de ese alimento podamos seguir caminando, porque nos cansamos, nos atribulamos, hermano, pero Dios siempre tiene una palabra de libertad para tu vida. Entonces, hermano, la palabra no te viene a atar, la palabra te viene a hacer libre. Cuando Jesús decía: levántate y vete, ¿verdad? No peques más, le daba libertad. Entonces, hermanos, cuando viene una profecía a atarte, no la recibas. No la recibas, porque seguramente, hermanos, no es de parte de Dios, porque Dios viene a exhortar, Él te viene a levantar, pero lo que menos quiere Él es destruirte o atarte. Pero sí te da una advertencia, Él sí te habla y te advierte de lo que tú haces. Él sí te advierte, pero Él te hace la llaga y te da la salida. Él no solamente te hace la llaga y te deja ahí. E incluso, hermanos, Él está constantemente ayudándonos, porque sabe de que muchas veces no podemos. Se recuerda de la parábola del buen samaritano. Sabía, hermanos, de que ese hombre no se podía levantar. Entonces, hermanos, se recuerda que el buen samaritano lo hemos tomado como figura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, no nos hemos podido levantar? Pero ahí está Dios constantemente. Esta mujer Débora tenía una unción. Hermanos, ¿quién de nosotros, o yo sé de que son tiempos diferentes, pero quién de nosotros se levantaría como un juez para poder juzgar al pueblo de Dios? Solamente yo he tenido como que el gusto de poder conocer a algunos jueces, hermanos. Esos personajes tienen una autoridad tremenda. O sea, los abogados tienen autoridad, pero un juez es mayor que ellos. Entonces, hermanos, ¿quién es el juez justo? Nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Él es un juez, hermano, y Él nos ha enseñado a que nosotros nos juzguemos como se debe, constantemente por medio de la Santa Cena. Dios nos dice que nos juzguemos a nosotros mismos, pero que nos juzguemos bien, para que no caiga juicio por juzgarnos mal, ¿verdad? Entonces,
es importante de que nosotros aprendamos constantemente. Yo creo de que todos aprendemos, ¿verdad, hermanos? Todos aprendemos cada vez que venimos a este lugar. Yo vengo, créanme, de que con el deseo de venir a escuchar, de venir a aprender, de venir a recuperar fuerzas, porque uno las pierde muchas veces. Uno las pierde, pero Dios dice: ve a mi casa, allá hay alimento, allá hay comida, y tú tienes que levantarte, hermano, para poder seguir con lo que Dios ha establecido. Y vamos a seguir acá un poquito, porque si no, no voy a terminar. Escuche lo que dice en Efesios 5:21. Lo puse como contexto porque acá hay una palabra de parte de Dios que podemos recibir. Efesios 5:21 al 24. Escuche lo que dice: sométanse unos a otros por reverencia. ¿A quién? A Cristo, dice. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Amén. Entonces yo veía, hermanos, de que acá este personaje que se llama Débora se levantó de una manera tremenda para poder llevar libertad al pueblo. Fíjese, hermanos, de que esta profetisa, como es la primera profetisa que se llama Débora, tenía características. Una de las características que tenía, hermanos, era de que se levantó, era una madre, era una jueza y era una profetisa. Pero, hermanos, tal vez yo no puedo decir cómo, ¿verdad? Solamente una mujer podría decir qué se siente ser madre, ¿verdad? Esas características que tenía como madre, hermanos. Yo he visto de que tanto el padre como la madre se dedican a cuidar a sus hijos constantemente, no importando la edad. Fíjese, hermanos, eso sí yo me he dado cuenta. No importando la edad, la madre siempre trata de cuidar a sus hijos. Ahí está constantemente, y no hay duda alguna de que Dios nos está cuidando siempre. Pero esta mujer Débora, hermanos, no solamente se levantaba a juzgar, a gritar esto y el otro, sino de que se levantaba también para consolar. Porque, hermanos, el Espíritu Santo es un consolador. Amén. Él es el que nos trae consuelo, y si Él es representación, con todo respeto, ¿verdad?, de una madre, porque es la que nos viene a amamantar, dice su palabra, ¿verdad? Por eso es de que lo digo con mucho respeto, porque es de Dios el quien estamos hablando, ¿verdad? No es de cualquier persona o algo, es de Dios. Entonces lo hablo con mucho respeto, porque esa cobertura, hermanos, que también de alguna manera da a la madre, es necesaria. Yo creo de que una cosa es el amor de un padre y una cosa es el amor de una madre. Fíjese, hermanos, de que ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el amor de una madre? Amén. ¿Cuántos hemos experimentado el amor de un padre? Amén. Fíjese, hermanos, de que la palabra nos dice, les hablo de una de las características de Débora, que es madre, porque dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fíjese de que David, hermanos, había perdido de alguna manera eso en su corazón, pero sabía de que Dios es un padre amoroso. Es un padre, hermanos, de que en Él no hace falta nada. En Él está la felicidad, en Él está la alegría. Por eso es de que nos unge Él constantemente para que venga un renuevo. Nos cambia de odre, hermanos, para que no se reviente y podamos detener lo que Él quiere depositar constantemente. Entonces, hermanos, yo creo que Débora veía la aflicción del pueblo y lo llamaba. Ella juzgaba, pero como se debe. Como se debe. Una cosa es, hermanos, de que lo juzguen a usted o me juzguen a mí, y no como se debe. O no ha pasado con usted, ¿verdad? Yo creo de que usted ha sentido feo, ¿verdad? Pero tenemos que tener sabiduría de parte de Dios en ello también, para poder hablar de cierta manera. Porque yo creo de que Débora tenía ese cuidado, hermanos, y hacía justicia como se debía. Como se debía, hermanos, pero ella tenía esa unción y se dejaba regir bajo esas autoridades que Dios había delegado, que en este caso también hablaba sobre Barak. Hermanos, Débora de ninguna manera dijo: bueno, ya me habló Dios, me voy, ¿verdad?
yo voy a ver cómo me consigo unos 10,000 hombres ahí y vamos a destruir. No, hermanos, fíjese de que Débora se sujetó a Barak. Se sujetó a Barak, le dijo que era lo que había establecido Dios para el pueblo de Israel, para libertad. Y Barak fue, pero también Barak pidió consejo. Le dijo, si tú vas conmigo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, había un equilibrio. Había un equilibrio en el cual ambos estaban de acuerdo y fueron y prevalecieron. O sea, trajeron la victoria, hermanos. Entonces, cuando nosotros escuchamos palabras, es importante de que pongamos atención. Yo creo de que acá en este lugar hay Déboras. Hay personas que tienen miel, ¿verdad? Porque Débora significa abeja. Entonces, hermanos, hay personas que tienen esa palabra dulce. Pero miren, hermanos, Dios te puede hablar duro, pero con una palabra suave. Y yo creo de que una de las características que tiene una persona en este lugar es nuestro pastor. O sea, que él habla fuerte muchas veces, pero tiene su modo, tiene su forma de poderlo transmitir, y no te lo dice de alguna manera en la que te sientas ofendido directamente, ¿verdad? Sino que hay que saber cómo Dios habla, porque Dios no escoge a cualquier boca. Dios sabe a qué boca escoger. Por eso es necesario de que constantemente, hermanos, nosotros nos purifiquemos. Hermano Manuel decía, ay de mí porque soy de labios inmundos, ¿verdad? Entonces, hermanos, de que nosotros constantemente tengamos una limpieza de labios. Recuérdese de que la palabra dice de que no lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Entonces, nosotros, hermanos, las personas que Dios ha delegado en sí para que todos puedan profetizar, pero las que profetizan, en este caso los que profetizan, que podamos tener constantemente una limpieza en nuestros labios, para que nosotros, hermanos, lo que hablemos de Dios lo hablemos como se debe y no como se nos da la gana, que son dos cosas muy distintas. Por eso, por ejemplo, hermanos, nosotros nos pueden mandar a decir una cosa y nosotros decimos otra. Eso no es correcto, porque a veces le agregamos o le quitamos, y Dios te ha dicho qué es lo que digas puntualmente. Por eso es de que yo veía y escuchaba las profecías, y creo que Dios habló muy puntual hoy. Yo no sé si usted lo sintió en su corazón, pero Él habló hoy a nuestra vida. Y constantemente, hermanos, de mañana, aunque tú no lo creas, Él te habla y te dice, yo te doy una oportunidad más. Con solamente ver el sol, Dios ya te habló. Pero, hermanos, nosotros ni a eso le ponemos atención, ni a eso nosotros prestamos atención. Pero es importante de que a esos pequeños detalles le prestemos atención, porque constantemente Dios nos habla, de día y de noche. Él nos está hablando, Él está presente, así como estuvo con el pueblo de Israel, así ha estado con nosotros los gentiles, para que nosotros, hermanos, no nos sintamos solos, porque de alguna manera nosotros queremos recibir esa palabra para no sentirnos solos muchas veces. Y Débora era una persona que se presentaba como madre para poder traer exhortación y poder bendecir al pueblo de Dios, y ella juzgaba como se debía, con equilibrio. Les voy a leer otro texto. Quisiera de que me acompañara a Jueces 5:1. Acá vamos a leer un poco y vamos a ir comprendiendo a la primer profetisa, que es Débora, ¿verdad? Que significa abeja. Escuche lo que dice acá. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo, por haberse puesto, escuche lo que esta mujer estaba hablando por medio de un canto. Dice, por haberse puesto al frente de los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecida al Señor. Oíd reyes, prestad atención, prestad oído príncipes. Dice, yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Escuche lo que dice en el 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas, dice. Escuche lo que dice en el 7. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel. Escuche.
hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Fíjense, hermanos, de que el corazón de las Déboras está con el pueblo de Dios, viendo el bienestar. Pregunto en este caso a las que son madres: ¿usted busca el mal de su hijo o busca el bien? ¿Por qué? Porque es algo que es de usted, ¿verdad? Es algo que salió de usted, ¿verdad? Y usted le tiene un amor, le tiene un afecto. Pero hermanos, Débora se levantó como una madre porque era necesario. Yo no he visto a cualquier personaje en la palabra, en la Biblia, que sea mujer y se levante para libertar al pueblo. Esta no era una mujer cualquiera, hermanos. Tenía la capacidad, le digo capacidad, o tenía el poder para aún mover las atmósferas en el cielo, mover cosas espirituales. No crea de que solamente daba órdenes. Era una profetisa que tenía una unción y que se movían las constelaciones o se movían las estrellas cuando ella mandaba pelea. Amén. Ahorita lo vamos a leer. Pero hermanos, nosotros debemos de tener eso bien presente, de que cuando se habla, hay personajes que están escuchando alrededor. Yo quisiera decirle de que solamente se presentan ángeles acá, pero no. Acá también se presentan de parte de las tinieblas, hermano, a querer ministrar. Y esta mujer tenía una cobertura. Yo les quería tocar un punto, les quería hablar algunas cositas ahí, pero por eso dice de que es necesario de que la mujer que profetiza, que se cubra. Y yo veo a Débora, hermanos, tal vez no tenía su manto literal, pero tenía una cobertura y era la palmera. ¿En dónde están las palmeras, hermano? En lugares calurosos, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, de que nosotros constantemente tengamos esa de alguna manera cobertura, ¿verdad? Para poder recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas, para poder hablar aquello que Dios nos ha establecido. Hermanos, imagínense esta mujer para que pudiera hablar, y dice de que las estrellas pelearon en las órbitas. ¿De qué estaba hablando esta mujer? ¿Cómo así de que en las órbitas peleaban las estrellas si fueron a matar a Císara? Hermanos, ¿usted se recuerda de que una mujer, de alguna manera Elías tuvo temor? Pero hay varios puntos en los cuales no quiero meterme mucho, porque hay una cosa que Elías dijo: no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Y hay un punto, si usted lo puede estudiar, estúdielo. Pero dice Elías: no soy mejor que mis padres. Pero hermanos, él venía huyendo de una mujer. Y fíjese de que este hombre venía huyendo de una mujer también. Este hombre que iba a ser destruido venía huyendo de una mujer. Tal vez él ni lo sabía, o tal vez sí, porque sabía de que había una jueza en Israel. Pero cuando vio y escuchó que el campo había subido, hermanos, yo me imagino de que también salió huyendo. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener el cuidado, que no podemos ser más que esas autoridades. Debemos de respetar, hermanos. Y esa mujer llamada Débora tenía una autoridad de parte de Dios para juzgar. Un juez, hermanos, se mueven cosas bien fuertes. Por ejemplo, cuando va a decretar sentencia a alguien que ha cometido un asesinato, que tiene delincuencia, de alguna manera, esos personajes, hermano, dicen: bueno, te vamos a dar 60 años, te vamos a dar 80 años, te vamos a dar cadena. ¿Con qué autoridad, con qué poder, hermanos? Terrenal, ¿verdad? Entonces, hermanos, imagínense de que esta mujer se levantaba como una profetisa, hablaba a Dios, y si hablaba juicio, ¿usted qué cree que sentía el pueblo? Dios, hermanos, Él no viene a señalarte, como bien decía la palabra. Él te viene a hablar. Él te viene a hablar para que tú y yo, hermanos, podamos decir: en eso estoy fallando, en eso estoy mal. Porque por eso es de que la palabra que está escrita es la profecía más segura, dice su palabra. Entonces ahí medite de día y de noche, porque ahí nos mandaron a meditar de día y de noche, para que nosotros podamos tener una guía, para que nosotros podamos tener un camino. Pero hermanos, esa mujer estaba cantando. Por ejemplo, uno de los puntos que podemos tocar también es de que hay personas que profetizan en modo de canto o de cántico, ¿verdad?
Pero hermanos, muchas veces lo hemos hecho para lucirnos y no para la palabra de Dios. Es importante de que también esos puntos lo tomemos en cuenta, y lo digo con toda libertad porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, por eso es miércoles, para que usted pueda comprender un poquito más y pueda mejorar para Dios, pueda mejorar para lo que Dios le quiere dar. No venimos a acusarlo ni a decir fulano de tal, no, de ninguna manera. Si yo también estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero esta mujer, hermanos, se levantó y cantó. Vamos a continuar acá. Dice: al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, estamos leyendo el 5:11. Allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Escuche: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Fíjese, hermanos, de que usted debe de saber escoger sus amistades. Usted debe de saber quién le va a traer bendición y quién no. ¿Sabe con quién se juntaba esta mujer? Nada más y menos que con los príncipes de Isaacar. Y si usted se pone a estudiar a los de Isaacar, hermanos, dice que eran entendidos en el tiempo. Eran aquellos hermanos, está hablando de príncipes, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted ve de que alguien logra entender el tiempo que estamos viviendo, júntese con él, júntese con ella. Débora, hermanos, no tenía cualquier amistad. ¿Por qué cree de que ella se levantó como jueza y por qué cree que Dios la levantó? Entonces, hermanos, aquel que le añade sabiduría a usted, júntese con él. Sabiduría por medio de un consejo, porque la sabiduría proviene de Dios. Y recordemos de que es un espíritu, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces esta mujer, hermanos, acá habla cosas muy tremendas. ¿Y a quién le dice despierta? Despierta, Débora. ¿Por qué, hermanos? Porque hay necesidad en el pueblo de Dios. ¿O usted no ha visto la necesidad en el pueblo de Dios? ¿No ha visto, hermanos, a los hermanos en alguna manera que no pueden? Y Dios dice: yo quiero levantar personas que liberten al pueblo. No que lo vengan a atar, sino de que le den libertad. ¿Cuántos de nosotros queremos ser libres? Yo sé de que Dios nos ha llamado a libertad, pero ¿cuántos de nosotros queremos ser libres? Yo creo de que deberíamos de desear esa libertad constantemente y decir: Dios mío, yo quiero tener la libertad de caminar sin que nadie me señale. ¿Quiénes se señalan? Mujer, le dice, ¿verdad? Ninguno. Pues vete. Y tú caminar, hermano, con toda libertad y tranquilo. Caminar contento, porque sabe de que estás tratando de agradar a Dios. A Dios le agrada que lo agrademos, ¿verdad? Entonces esta mujer le decía: levántate, levántate, despierta. Entonces, despiértate tú que duermes, dice la palabra, ¿verdad? Y te alumbrará ¿quién? Amén. Vamos a leer un último texto, si no me quedo acá con ustedes. Escuche lo que dice: los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Tanac, cerca de las aguas del Megido. No tomaron despojos de plata. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Sison los barrió, el agua del torrente Sison marcha, alma mía, con poder. Vamos a ir a un texto bíblico más y terminamos. Vamos a leer 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, 2.
Escuche la instrucción que Dios nos quiere dejar en esta hora. Espero haberme dado a entender y que nos llevemos algo en nuestro corazón. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí yo me puse a analizar y dije: ya no voy a tener el concepto que tenía. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué le quería yo dejar en su corazón? Que podamos sujetarnos, que podamos, hermano, tener aquella gratitud delante de Dios, y podamos buscar la sabiduría que proviene de lo alto, y podamos recibir esa miel de parte de Dios, porque eso es lo que Débora buscaba la revelación, hermanos, para poder llevársela al pueblo. Y decía: hoy Dios ha entregado a un pueblo que tenía preso al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, constantemente esperaba la revelación, y no se iba tras lo que solamente ella quería, sino de que se iba tras lo que Dios quería hacer. Entonces, cuando Dios ponga palabra en tu corazón, no dudes en darla. No dudes en darla de ninguna manera. Tampoco te estamos poniendo como un tropiezo o como una barrera para que tú puedas hablar de ninguna manera. Es para que nosotros podamos mejorar, para que nosotros podamos ser más prudentes y decir: Dios mío, yo quiero hablar lo que tú quieres que diga. Eso, que tú puedas decir: Dios mío, yo voy a abrir mis labios, pero pon tú en mi corazón esa palabra. Y hermanos, y Dios la va a poner, y tú vas a ser de bendición. Tú vas a poder edificar, tú vas a poder trasladar lo que Dios quiere y como se debe, porque Dios te lo ha revelado. Por eso es de que les comentaba Débora, ¿verdad? Una profetisa que tenía las características de madre, de jueza, de profetisa, y su nombre significa abeja. Aquellas abejas, hermano, se dedican a buscar lo dulce, el néctar, lo más puro. Entonces, hermanos, es importante de que nosotros constantemente busquemos esa revelación en todo tiempo de lo que nos hablan, para nosotros poder ser edificados. Y, hermanos, y no salir de acá cargados, no salir de este lugar, hermanos, tristes porque recibimos un juicio. No, si Dios te habla para exhortarte, pero también para hacerte libre. De ninguna manera Dios te acusa. Dios lo que quiere es de que tú seas libre. Si me ayudan los